Bienvenidos a otra edición de tu canal, hablando de historia y otras cosas con el profesor José Antonio Pereda Maduro, que te habla, tu servidor. Hoy estaremos hablando de cómo la pistola de plástico se convirtió en la pistola más vendida en el mundo. A modo de resumen, la vez anterior estuvimos conversando sobre las luchas y contratiempos que surgieron para la introducción de la pistola Glock a los Estados Unidos. En esta edición veremos cómo fue que se convirtió en el arma más vendida en la historia. Ya lo hemos repetido en varias ocasiones y lo seguimos repitiendo. Gastón Glock era un hombre del destino, un hombre que la señora Fortuna lo visitaba con mucha frecuencia. Como señaláramos antes, los estadounidenses tenían un enamoramiento platónico, oiga, con los revólveres. Mire, eso es, al día de hoy, yo escucho personas, al día de hoy estamos ya en las postrimerías del primer año de una nueva década, de la segunda década del milenio. Y todavía yo escucho personas decir que los revólveres son mejores que las pistolas, que son más confiables, etcétera, etcétera. Bueno, todo era bueno con los revólveres y perfecto, claro que sí. Pero no veían como un gran atraso los americanos o un impedimento de su poca capacidad de municiones. 6 tiros. Algunos 7, los de menor calibre 8. 8 disparos. Wow. Y los de mayor calibre apenas 5. Es como la vieja escuela, el revólver del abuelo y todas las leyendas que conlleva. Aquellos que sus abuelos o sus padres fueron policías y todavía conservan aquel revólver viejo de reglamento, aquel que le decían el sorbeto o el enanito, le decían algunos, a los chiquitos, a los de detectives. O como le dicen en Estados Unidos, el Saturday Night Special, porque se lo echaban en el bolsillo de atrás del pantalón y seguían caminando. Hollywood, por su parte, lo idealizaba, claro, como la verdadera arma de fuego americana, en las manos de aquellos famosos vaqueros, John Wayne, Wyatt Earp. ¡Wow! Había que ver aquellos revólveres disparando y nunca se le acababan las balas. Certeros al extremo, que con un solo revólver, ¡wow!, acababan con una tribu de indígenas o con un nutrido grupo de cuatreros. Como dije, nunca se le acababan las balas. Y nunca los veíamos recargando, obviamente. De verdad que era un amorío. Eso se queda grabado en la mente y la gente pues piensa pues que el revólver es de balas infinitas. Eso es como los refil de Ponderosa. Inclusive cuando en los Estados Unidos se enteraron de la pistola Glock, los americanos, la pistola de plástico, la Smith & Wesson la comenzó a menospreciar burlándose de ella como la pistola de juguete. Ustedes saben que lo habíamos mencionado antes, que la R-15, que tenía partes en plástico, mucha gente los llamaba los rifles de Mattel, el fabricante de juguetes. Pero ese idilio, ese amor platónico estaba por cambiar de una manera muy cruel y atropellada para los amantes de los revólveres. Mis condolencias. El viernes 11 de abril de 1986, mientras Gastón Glock hacía planes para introducir su invención a los Estados Unidos, la Oficina de Contraterrorismo del Pentágono hacía gestiones para no permitirle la entrada al suelo estadounidense. Y en el Senado y la Cámara de Representantes del Congreso trataba de pasar legislación para proteger a los dueños de armas de fuego contra los abusos de una agencia de ley y orden. En una tranquila localidad de Miami, por otro lado, se daba una balacera sin precedentes inmediatos. O sea,
Que todo esto estaba ocurriendo mientras Gastón Glock tranquilamente y su equipo asesor, sus empleados, hacían las gestiones para lograr introducir en los Estados Unidos la pistola plástica. Esa balacera en Miami, Florida, el viernes 11 de abril de 1986, fue una cosa sin precedentes. Se trataba de dos asaltantes de banco que estaban siendo seguidos por el FBI. Ese día y a las 9:45 de la mañana, los dos individuos conduciendo un Chevrolet Monte Carlo negro, obviamente robado, fueron vistos por los agentes Grogan y Doe. A esto se unieron 6 agentes más, incluyendo al supervisor y a un experto en operaciones tácticas. O sea, un total de 8 agentes contra 2 delincuentes. Los agentes estaban armados con sus pistolas de reglamento, las Smith & Wesson modelo 459, en 9 milímetros, las pistolas, y los revólveres Smith & Wesson también, 357 Magnum y 38 Special, los de cañón cortito. Que dicho sea de paso, como mencioné, eran los revólveres de reglamento para el FBI entonces, salvo los 357 que los agentes los portaban como su arma personal o bajo un permiso especial, porque no era de reglamento. De reglamento era el 38 Special y para algunos la pistola 459. Tenían además un par de escopetas. Por su parte, los delincuentes estaban armados de un par de revólveres Smith & Wesson también, 357, una escopeta y un rifle semiautomático de los que se conocen como el Mini Ruger 14, que son calibre .223. Los agentes obviamente superaban a los delincuentes en proporción de 4-1 y tenían muchas más armas que los dos delincuentes. Luego de 5 minutos que duró la balacera entre ambos bandos, el resultado fue de 2 agentes del FBI muertos, 3 inválidos permanentes y 2 heridos. 7 bajas en total, incluyendo a los 2 delincuentes, que fallecieron los 2. El total de disparos que se contaron en la escena, los casquillos, sumaban 145 entre todos los calibres. Los 357, los 38, las de las escopetas y las del Mini 14 Ruger. Aún al día de hoy, ese tiroteo se describe como el más sangriento en la historia del FBI. Imagínense, el más sangriento en la historia del FBI, que ustedes saben, por lo menos lo han visto en las películas, y los que no, pues lo han leído en los libros de historia, en la época de los años 20 y 30, con las famosas pandillas, los gangsters, después de los años 50 con las mafias, y ustedes saben toda esa sangre, y sin embargo el FBI mismo consideraba que este tiroteo del 86 había sido el más sangriento. Imagínense. Prácticamente todos los agentes quedaron heridos, excepto uno que de entrada perdió su revólver y tuvo que irse a cubrir para evitar que lo hirieran. Aprovecho para mencionar esto, porque ese agente llevaba el revólver en el asiento del carro, del vehículo, y en una maniobra que realizaron para atajar a los delincuentes, ese revólver voló y se vino a descubrir después que se acabó el tiroteo. Esas personas que les gusta poner los revólveres en la pistola, con imanes al lado del asiento, etcétera, etcétera. Mire, piénselo. Bueno, continuamos. El FBI realizó sus investigaciones, que se tardaron varios años. Llegaron a la conclusión de que los agentes estaban desprotegidos por armas inadecuadas. Claro,
los revólveres. Uno de esos agentes, mientras cargaba su revólver, después que descargó sus 6 disparos, en lo que cargaba otra vez en uno de los delincuentes, lo sorprendió y lo fulminó. Ese fue uno de los fallecidos. Pero la burocracia y la vergüenza del cuerpo más importante de seguridad en la nación, que estuviera utilizando armas inadecuadas y peor aún que las bajas resultantes del encuentro, provocó que se tomaran varios años, como le dije, en cambiar tanto sus armas como sus municiones. Todavía, para los expertos del FBI, el revólver era el arma por excelencia. Sin embargo, otras agencias de seguridad en el país no titubearon a la hora de reconocer que los revólveres ya habían llegado al final de su vida útil ante los avances tecnológicos y no tan solamente eso, la escalada de criminalidad que se estaba comenzando a sufrir en todos los Estados Unidos. Recuerden, en el año 86. Como consecuencia de los contactos que propició la Cámara de Representantes que les había mencionado la vez anterior, se dieron muchas entrevistas al personal de la Glock, a su vendedor Walter. Y estas entrevistas, obviamente, con diferentes cuerpos de ley y orden, los cuerpos interesados en la nueva pistola se multiplicaban y las preguntas eran innumerables. Ustedes se acuerdan que habíamos mencionado que la Cámara de Representantes no accedió al reclamo de Glock para que hicieran una disculpa pública, porque habían tildado la pistola Glock como el arma que no pasaba que pasaba por el rayo X inadvertida, y etcétera, etcétera. Y la Cámara, como mencionamos, le había hecho el acuerdo de, pues mira, yo no puedo hacer eso porque obviamente estaría dándole publicidad a una entidad privada. Pero le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a dar los contactos, te voy a poner, voy a hacer que mi gente se ponga en comunicación con estas personas, compradores de armas, etcétera, etcétera, cuerpos, etcétera, para que ustedes los visiten. Y eso pues resultó tremendamente beneficioso para la Glock. Los negocios seguían prosperando para Gastón y su pistola plástica cada vez se hacía más popular. Por alguna razón que desconocemos, la criminalidad en Miami aumentaba y ya estaba llegando a cifras insospechadas. Lo que les menciono, no se sabe. Bueno, algunos dicen que no se sabe. Podemos pensar muchas cosas. Luego de que el Departamento de Policía de Miami respondiera, porque obviamente los agentes del FBI, pero pidieron el apoyo de la Policía de Miami, de la Policía Municipal o la local, no sé, que respondiera en su ayuda a los agentes del FBI en el tiroteo del 86, la delincuencia se disparó. Vuelvo y les digo, no se sabe por qué. O por lo menos este servidor no ha leído ningún estudio sobre ese tema. Pero eso no se quedó en Miami. Y usted mira el mapa de la Florida y se da cuenta que Miami está en la punta bien abajo, bien al sur de la Florida. Y Jacksonville, por su parte, está en el extremo opuesto, está arriba en el norte, ya la frontera de la Florida con el estado que le sigue, que es Georgia. La delincuencia estaba arropando prácticamente a toda la Florida y ya había tocado las puertas de la ciudad de Jacksonville. Y las cosas se estaban tornando difíciles para los cuerpos de ley y orden en todo el estado. Imagínense ustedes. En Jacksonville, por su parte, el jefe de la policía ordenó a su instructor de tiro, de nombre Rutherford, que realizara una investigación en cuanto a cambiar los viejos revólveres por armas semiautomáticas. Pero había un problema muy serio. El instructor de la policía de Jacksonville, Rutherford, no conocía nada más que los revólveres. Lógico, prácticamente nadie en los Estados Unidos a estas fechas conocía de armas automáticas.
El imperio le pertenecía a Glock, perdón, a Smith & Wesson y a la Colt. De manera que el cuerpo de policía de Jacksonville contrataron los servicios de un experto en armas llamado Capperson. Y los fabricantes de armas estaban enviando sus armas a la oficina del jefe de policía para ser evaluadas por Capperson. ¿Por qué? Porque al tirar la noticia, pues mira, estamos tratando de cambiar nuestras armas, pues todos los fabricantes de pistolas y de revólveres y de cuanta cosa empezaron a mandar sus muestras a la oficina del jefe de policía. El jefe de la policía comentó que al abrir las cajas de correo en la cual llegaban las armas y se encontraban con las famosas pistolas Beretta 92, eso era que todo el mundo exclamaba en éxtasis: mira, mira qué linda. ¿Se acuerdan como le decían a una persona aquí en Puerto Rico? Oiga, y con razón. Cuando recibieron la Glock, dicen que todo el mundo se le quedó mirando a la caja y se miraban unos a otros preguntando que si alguien les estaba jugando una broma de mal gusto. Y eso era por lo fea que encontraron esa pistola. Yo no sé, mire, pero yo no le veo tanta fealdad a esta cosa. La verdad que no. Pero yo creo que era más bien el enamoramiento de los revólveres. Imagínense, esos revólveres niquelados, de stainless steel o negros, pues eran impresionantes, ¿no es cierto? Esas cachas de madera bonitas, relucientes. Algunos venían con las cachas de goma, como combate. Wow, eso es impresionante. Entonces, recibir esta cosa cuadrada, mire, cuadrada, por donde quiera que usted la mire, cuadrada, pues como que fue un shock, ¿verdad? Así de fea como es, y encima de eso plástica, la cosa fue que al cabo de unos días todos los encargados de realizar las pruebas con todas esas pistolas que recibieron solo querían utilizar una, la Glock. Por demás está decir que esa fue la pistola que el departamento de policía de Jacksonville escogió, pero no fue fácil la decisión. Capperson estuvo más de 2 horas tratando de convencer al jefe de la policía sobre las virtudes de la Glock, pues el jefe insistía en cambiar a la Smith & Wesson 645. Ustedes que han tenido una 645 me podrán decir. Solo cuando le dijo que la Glock no tan solo era mucho más precisa y que podía cargar mucho más municiones, en su magazine, pero que también tenía 34 piezas y que la Smith & Wesson tenía más de 100 piezas, fue que el jefe comenzó a soltar los frenos. Conocedor de armas, el instructor le explicó al jefe que de cada 40 pistolas Smith & Wesson que recibían, 3 venían defectuosas que tenían que devolver a la fábrica. Posteriormente, la Smith & Wesson reconoció eso. La calidad de las Smith & Wesson ya para esta fecha estaba declinando como potala en el agua. Por lo tanto, la decisión no se hizo esperar y una orden de 900 pistolas Glock salió de la oficina del jefe de la policía de Jacksonville hacia Glock. 900 pistolas. Al cabo de 6 meses de la fecha en que salió esa carta, esa solicitud, esa orden de compra, a los 6 meses, ya más de 100 departamentos de policía había hecho lo mismo y otros seguían los pasos. La revolución Glock había comenzado. Por esta razón, Walter, el representante de la Glock de los Estados Unidos y de un sistema de adiestramientos y conferencias para los compradores y los posibles compradores. De manera que tanto fue la acogida de la Glock con los cuerpos de policía en Estados Unidos, que Gastón no perdió tiempo y sacó a la luz la Glock 18. Una Glock 17, pero completamente automática. ¿Por qué? Porque sabían que los policías estaban buscando capacidad de disparo, que querían muchas municiones,
Y si usted quiere muchas municiones, pues una arma automática es lo perfecto. Y Glock sacó la Glock 18, que dicho sea de paso, existe, pero no se vende. No se vende al público en general. De una de ellas hicieron un invento por ahí que en Puerto Rico es ilegal y en muchos otros estados también lo es, en otros no lo es. Acuérdense en que hablo de Puerto Rico. En Puerto Rico es totalmente ilegal tener un arma automática. Digo, para los ciudadanos decentes y honestos que no violentamos la ley, la tenemos prohibida. Los que acostumbran violentar la ley, pues no la tienen prohibida. Cosas veredes, Sancho, cosas veredes. Los mismos policías que la aprobaron no pudieron con ella. Imagínense, una pistola del tamaño de esta, automática full, es una cosa seria, ¿verdad? Por lo tanto, se decidió que esa pistola, como les mencioné, solamente iba a ir a los cuerpos de policía, pero los élites. Las unidades, por ejemplo, SWAT y etcétera. Y algunos cuerpos castrenses, como las Boinas Verdes, las Navy Seals y etcétera. Bueno, por lo que como les menciono, esa no estaba al público en general. Y sí, el que la quiera ver puede ir a la fábrica allí en Georgia, en Smyrna, y la puede hasta probar allí, gratis, sin ningún costo. Así es que ya saben qué hay que hacer. Walter y Gastón comenzaron un programa de mercadeo y venta sumamente agresivo. Su intención era que cada departamento de policía en los Estados Unidos tuviera la Glock. Al punto que hasta departamentos pequeños Gastón les proveía las pistolas a cambio de sus viejos y gastados revólveres. Mire, un intercambio. Glock quería que los cuerpos de policía la tuvieran, punto y se acabó. Ya a ese momento como que el dinero no le interesaba tanto, hacer las ventas no le interesaba tanto, sino que él quería que los cuerpos de policía la tuvieran. Y lo que hacía era que hacía un intercambio con ellos. Imagínense, al punto que así la Policía Estatal de Nueva York se hizo de la pistola Glock para una fuerza de 4.500 agentes. Se le cambiaron los revólveres que tenían por esas pistolas, a un costo en algunos casos, porque claro, había en la ciudad de Nueva York, pues, ya usted sabe, la Policía Estatal de Nueva York pues tenía presupuesto. Pero como todavía, y ya más ahorita vamos a hablar sobre eso, pues todavía pues había cierta resistencia, pues él les hizo esa oferta. Y prácticamente los obligó. Por su parte, el cuerpo de policía más grande de toda la nación, y yo creo que uno de los más grandes en el mundo entero, la policía de la ciudad de Nueva York con 35,000 agentes, más del doble de los que tiene el mismo FBI, se había convertido en el ejemplo a seguir para muchos otros cuerpos de policía en la nación y el mundo, como les menciono. Porque, pues imagínense ustedes, si eran 35,000 agentes, pues caramba, ¿cómo no? Pues lo que hiciera la policía de la ciudad de Nueva York era imitado por muchos demás. Y a su vez lo que hacía el FBI pues era imitado por la policía de Nueva York. Pero Nueva York, como les mencioné anterior, presentaba un problema serio al ser uno de los estados con unas leyes de armas más restrictivas en toda la nación. Óigame, una ley que entró en vigor en el 1911 y hasta a la policía le restringía las armas que podía utilizar. O sea que era una ley que arropaba todo el estado, particularmente a la ciudad. Que ni la policía. Y mire que, bueno, vamos a dejarlo ahí. Una ley que fue creada por un político mafioso para poder cometer sus fechorías. Siempre lo hemos dicho, que el control de las armas al único que perjudica es al ciudadano. Y el que elimina y el que quiere eliminar las armas, el río suena. Pero eso vamos a hablar en otra ocasión con más detalle. Además de las leyes tan restrictivas que tenía el estado de Nueva York, a raíz del artículo que publicó el Washington Post, ¿se acuerda? El periodista que el de mala muerte, le decía que era la pistola que no podía pasar por los rayos X porque no se veía y etcétera. Nueva York, encima de las prohibiciones que tenía, Nueva York pasó una prohibición adicional
específicamente a la pistola austríaca, a la Glock, por la supuesta amenaza que representaban a la seguridad. Pero como hemos repetido en varias ocasiones, la señora Fortuna visitaba a Glock y con mucha frecuencia. 2 incidentes se dieron en Nueva York, aunque uno de ellos fue muy lamentable, el otro fue más bochornoso, pero ambos redundaron en buena fortuna para Glock. Ahí estaba la señora Fortuna otra vez interviniendo a favor de Glock. El primero de esos incidentes fue cuando un policía novato de nombre Scott Gader y su compañero se dieron en persecución de un pistolero en Queens. El pistolero, en huida, abrió fuego contra los 2 policías. Gader buscó cubierta y descargó sus 6 disparos con su arma de reglamento, el revólver Smith & Wesson calibre 38. El pistolero, dándose cuenta de que el policía estaba recargando, salió de su escondite y le disparó al agente Gader, alcanzándole en el lado izquierdo de la frente. El delincuente había disparado un total de 9 veces con una pistola 9 milímetros. Con un solo disparo que le hizo al agente, al policía, Gader lo mató. El ahora fallecido Gader había realizado todo según le enseñaron en la academia de la policía, según la investigación posterior que se hizo. Pero su arma de reglamento se quedó corta para la tarea. 6 disparos de revólver. Una vez más quedaba demostrado que los revólveres ya no estaban a la altura de las necesidades de los cuerpos de policía ante la escalada en delincuencia que la nación estaba afrontando. Comenzó por Miami, Jacksonville y ya estamos por Nueva York. El segundo incidente fue que habiendo el Estado declarado una prohibición de la pistola Glock, el comisionado de la policía de la ciudad de Nueva York, entonces, portaba una Glock. Que mamey, que habíamos dicho ahorita que los delincuentes están exentos de la ley porque no la cumplen. Algo así dijimos, ¿verdad? Cierto. Pero dijimos que vamos a hablar de eso más adelante. La noticia corrió como pólvora y los periódicos de la ciudad hicieron su field day con el comisionado. Una de las críticas fue: el comisionado puede portar un arma de alta tecnología, pero los 35,000 agentes de la policía bajo su mando no podían. Claro, justa la prensa en ese momento. Obviamente la prensa se hizo cargo de recordar el lamentable incidente con el agente Gader y la obsolescencia de los revólveres de reglamento que utilizaba la policía. Astutamente, como siempre, la policía respondió que el comisionado portaba una Glock 17 porque la estaba probando. Pamplinas. De más está señalar que el siguiente día del field day en la prensa, el gobierno de Nueva York levantó la prohibición sobre las pistolas Glock. Imagínense ustedes que de inmediato pusieron una orden a la fábrica Glock para la compra inmediata de las pistolas Glock para el cuerpo policial más grande de toda la nación. 35,000 agentes. Todo el asunto resultó en una campaña publicitaria que los que saben de eso de mercadeo en aquella época la valoraron en más de 100 millones de dólares. Pero que a Glock no le costó un solo centavo. Gracias, comisionado. Entonces, al cuerpo de la policía de Nueva York, obviamente, siguieron otros cuerpos de ley y orden. De ahí en adelante, todo seguirá creciendo para la Glock. Inclusive, hasta Hollywood se interesó por la ya famosa pistola. Hollywood representaba el último bastión por conquistar. ¿Por qué? Porque Hollywood, usted sabe que las películas, como lo están viendo, está acompañada de música, sonidos, escenas, colores, movimientos, el arte de la cinematografía. Eso, ¡pam!, se queda grabado en la mente del vidente. Y eso era un campo muy importante. Ustedes a veces han visto una película que todos los vehículos son Chevrolet, o todos los vehículos son Ford, o todos los vehículos son de una marca.
o el vehículo que es el más caro o el más reciente. ¿Ves? Algo, de alguna manera, ustedes se acuerdan, deben de acordarse también que antes se promocionaba mucho el fumar y usted veía a todos los artistas y los enfocaban, cómo prendía el cigarrillo, cómo lo alaba, cómo se disfrutaba aquel cigarrillo. Hasta que pasaron una ley prohibiendo eso porque la gente se estaba muriendo de cáncer. Las bebidas también. Las bebidas le han sacado mucho a Hollywood. Mucho a Hollywood. Bueno, pero aún así todavía sigue el enamoramiento de los americanos con los revólveres. Máxime después de las famosas películas de vaqueros y una de las más recientes a esa fecha, Dirty Harry con el inspector Callahan y sus revólveres mirahuesos modelo 29 calibre 44 Magnum, el arma más poderosa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la famosa frase de Dirty Harry? Go ahead, make my day. Imagínense ustedes, aquel tipo sacaba aquel pistolón de la chaqueta y se paralizaba el mundo. Dirty Harry se había convertido para los estadounidenses en un héroe en medio de una escalada de crímenes que se estaban dando en toda la nación y sobre todo por la incapacidad de los cuerpos de ley en atajarlos. La Admiral Wesson, sépanlo, que obtuvo con esas películas un grande aumento en ventas y se convirtió el revólver Magnum 44 en un icono dentro de los coleccionistas de armas, particularmente de los amantes de los revólveres. Pero le tocaba ahora el turno a la Glock, cuando el guionista para las películas de Bruce Willis, Die Hard y sus secuelas, las incluyó en su serie. Ustedes que tienen que haber visto más seguramente la parte 2 de esa serie, Die Hard 2, se deben de acordar de los disparates. Si no la vieron, búsquenla y escuchen a Willis cuando le dice a uno de sus compañeros los disparates que dijo, haciendo referencia a la pistola que la llevaban los terroristas en ese momento. Era un avión que iba a aterrizar, no sé qué cosa, y él le explica a su capitán de esa pistola, que dijo inclusive que está hecha de cerámica. Ustedes saben que hay muchas personas que se dedican a buscar los errores y a escuchar de las películas, porque se aprende, algo se aprende de las películas. Pues la cuestión fue que esos disparates la gente quería saber, porque eso de decir que era una pistola de cerámica, pues eso revolucionó al mundo. Y al otro día del estreno, las armerías estaban llenas, la gente preguntando por la pistola de cerámica. Querían una pistola de cerámica. Cuando los armeros les decían, no, no es de cerámica, es de plástico. Dámela acá como quiera. Y siguió por ahí para abajo las ventas de la pistola Glock. De Hollywood pasó al mundo de la música urbana, géneros que apenas estaban comenzando como protestas a los problemas sociales de criminalidad, y ya ustedes saben a lo que me refiero, el hip hop, el rap y no sé qué otra cosa más, y al prejuicio que sufrían algunos sectores, obviamente porque era crítica social que se estaba haciendo en medio de ese género musical. Y también en ese género se incluían las Glock. Y una de las cosas que se decía era pues que con la Glock se resolvían algunos problemas. Bueno. El éxito de la Glock seguía creciendo y adentrándose en otros sectores como el mundo del espectáculo. Y así fue como el caso cuando Gastón introdujo a su cuarto modelo, la Glock 20, en uno de los espectáculos de armas más grandes y famosos de los Estados Unidos. Que si usted no ha tenido la oportunidad de ir, planifique para que vaya. Ese es el famoso Gun Show de Las Vegas. En esa ocasión presentaron la nueva pistola junto a una bailarina exótica de nombre Sharon Dillon, una joven mujer rubia, exuberante, muy atractiva al ojo, que hacía el par con la nueva pistola, la Glock 20. ¿Por qué? Porque esa pistola ahora cargaba un cartucho sumamente grande, una 10 milímetros.
el éxito fue tal que un famoso distribuidor de armas ofreció $1 millón allí mismo para comprar la oportunidad de con la joven Sharon Dillon. Usted añádale lo demás. Pero, ante tanto éxito, un archienemigo se levantaba, la Colt y la Smith & Wesson. Colt, para esa fecha, había perdido varios contratos con el Pentágono y la Smith & Wesson había comprado por varias otras compañías sus derechos de producción. O sea, que Smith & Wesson había pasado de varias manos que la controlaban. Obviamente que la administraban. Lo que había permitido que su calidad de producción sufriera muchísimo. Un viejo socio de la Smith & Wesson, la Taurus Forjas de Brasil, la que la gente dice que es donde hacen la carne de beef, la carne con beef, algo así. Viendo que la calidad de esta decayera, hizo su movida y se introdujo en el mercado americano con una pistola económica y acaparó buena parte del mercado de armas. Claro, la Millennium en aquella época y la que imita la Beretta y etcétera. Por su parte, Beretta, que también tenía relaciones con Taurus Forjas, hizo lo mismo y en 1984, cuando fue invitada a competir por el contrato con las Fuerzas Armadas para reemplazar a la legendaria 1911, ¿se acuerdan que les mencioné que Glock no quiso participar porque el ejército le solicitó, el Pentágono le solicitó que tenía que ceder los planos de producción y Glock no estuvo dispuesto a eso? Esa 1911, que era preferida por la administración Reagan, pues imagínense, por cuestiones de razones políticas armamentistas y a la misma vez que favorecía a la Beretta porque era italiana y habían unas negociaciones con Italia para la cuestión nuclear y esto y lo otro, pues la administración Reagan se inclinó levemente para darle el contrato a la Beretta. Y la Smith & Wesson se quedó vestida y alborotada. La SIG, la Suiza SIG, por su parte, viendo que no tenía nada que buscar en el asunto, se dedicó al mercado de armas costosas, apelando al público que prefiere pagar caro. Bueno, cada cual estaba conforme con su pedacito del mercado, mientras que Glock buscaba el mercado de los cuerpos de policía, mercado que hasta entonces la Smith & Wesson había acaparado. Los europeos estaban invadiendo el mercado americano, como hizo la Mercedes-Benz, BMW y etcétera. Y le estaban dando duro a lo que más identificaba a los Estados Unidos ahora, las armas. Primero fueron los vehículos, las armas ahora. Pero Smith & Wesson confiaba que su mercado con la policía estaba sólido. El FBI todavía estaba investigando el incidente del 86 y sus expertos entendían que lo que necesitaban era una munición con más poder, un calibre más pesado, el famoso y alegado stopping power. Por eso consideraron la 10 milímetros. Pero para ese tiempo el FBI había comenzado a reclutar más mujeres, agentes que estaban armadas, que estarían a la calle investigando. Y estas, obviamente, por alguna razón fisiológica, pienso yo, no demostraban buen control con el calibre 10. Oiga, al igual que muchos varones, tampoco podían controlar ese calibre. Miren, difícil. Como todavía no se habían querido dar por enterados de que no era cuestión del calibre, la carencia demostrada en el 1986, los expertos del FBI se unieron con los técnicos de la Smith & Wesson y de la Winchester para diseñar un calibre intermedio entre el 9 milímetros y el calibre 45 de la 1911. Y es así como en el 1990, acuérdense que el tiroteo fue en el 86, 4 años después, en el 1990, surgió el calibre del FBI.
el mejor conocido como el .40 Smith & Wesson. Le pusieron Smith & Wesson porque fue Smith & Wesson quien lo desarrolló. Y como la Smith & Wesson no fabricaba municiones, pues llamó a la Winchester, que sí la fabricaba, con una de sus subsidiarias, que más adelante en otro evento de programa hablaremos sobre ese tema. Desarrollaron esa munición, la .40. La Smith & Wesson, que para ese año pensaba que con haber aumentado el número de modelos de revólveres, porque empezaron a producir revólveres por un tubo y 7 llaves, tenían para la venta un mercado seguro, según ellos. Habían comenzado una campaña de mofa contra la pistola Glock, resaltando lo fea que era ante sus lustrosos e imponentes revólveres. Enmarallados en su creencia, no se daban cuenta que el mundo alrededor de ellos estaba cambiando de revólveres a pistolas semiautomáticas con más capacidad de municiones en sus magazines. Miren, nada más que pensar que el cuerpo de policía de la ciudad de Nueva York, con 35,000 agentes, aquí la cosa se invirtió. En vez del cuerpo de policía seguir los preceptos o las acciones o las decisiones del FBI, fue al revés. Glock había llegado de Austria para participar, Gastón había llegado de Austria para participar del famoso show del 1990 en Las Vegas, Nevada. Conocido por muy pocas personas, porque ustedes saben que a Gastón le decían Le Fantôme, sus vecinos, un fantasma. Como no era tan conocido, muy pocas personas sabían quién era él. Pues Gastón, astuto al fin, se fue caminando dentro del show al kiosco de las Smith & Wesson a fin de poder ver la nueva munición que habían desarrollado. Porque hicieron fiesta, hicieron un alarde grandísimo. Curioso. Ahí estuvo unas cuantas hablando con la gente y socializando con ellos sin identificarse, pero obtuvo unas cuantas de esas municiones gratis. Y le comentó a Walter, su representante en los Estados Unidos, que con unas pequeñas modificaciones a la Glock 17 se podría disparar la nueva munición 40. Los americanos habían diseñado una munición para la cual todavía no tenían una pistola que la pudiera disparar. Y en efecto, en unos cuantos meses y mucho antes de la que la Smith & Wesson pudiera tan siquiera diseñar una pistola que pudiese disparar la 40, ya Gastón tenía una en el mercado, su sexta pistola, la Glock modelo 22. Como expresó la jefa de mercadeo de las Smith & Wesson, la pistola más fea les acababa de dar una buena patada en el trasero. En inglés yo creo que a veces suena hasta mejor. Avergonzada la Smith & Wesson, que había sido comprada por un conglomerado británico en 1987, fíjese, la Smith & Wesson ahora le pertenecía a un conglomerado británico, produjo una pistola para nuevo calibre. Sin embargo, la nueva pistola resultó ser un fiasco, plagada de problemas de funcionamiento, y sus problemas de metalurgia fueron sorprendentes. Smith & Wesson se resistía a fabricar pistolas de plástico. Otro nuevo director ejecutivo de la Smith & Wesson, que tenía una Glock 17, la cogió y la restrelló contra la mesa, a la cual había reunido a todos sus ingenieros y técnicos, y les dijo lo siguiente: si ustedes no tienen la capacidad de producir una pistola que compita en el mercado con esta, refiriéndose a la Glock 17, pues cójanla, dijo 3 o 4 improperios, e imítenla. Ahí se dio la orden: imiten a la Glock. Ahora el grande mogul Smith & Wesson, aquel que se burlaba de la Glock, ahora la iba a imitar. Así que tenemos al mayor y más famoso fabricante de armas en los Estados Unidos ordenando a su gente que imitaran a la pistola más fea. Cosas veré de Sancho. 4 años después, Glock hizo, 4 años después, la Smith & Wesson sacó la pistola.
Sin embargo, Glock en cuestión de 2 meses sacó la pistola. ¿Ok? Pero la Smith & Wesson en esos 4 años, o sea, en el 1994, había creado su pistola de plástico, la cual fue denominada la SIG. Las críticas no se hicieron esperar. El criticón se convirtió en el criticado. Ahora muchos comentaristas de armas y revistas y expertos comenzaron a llamar la Sigma como la Glock y Wesson. Gastón, que todo lo resolvía con una demanda, no se tardó en iniciar una acción legal contra la Smith & Wesson por copiar su pistola. Por su parte, la Smith & Wesson alegó que la Sigma era una mejoría de la Glock 17 y por tanto una pistola diferente. Lo cierto fue que Smith & Wesson transó la demanda fuera del tribunal, pagando una cuantiosa suma millonaria, por supuesto, a la Glock y alterando el gatillo levemente. Pero había sido tanta la mala fama que había recibido la SIG que esta no tuvo la más mínima oportunidad. Y aún después que le arreglaron el gatillo, que accedió Glock, porque total, yo pienso que Glock, cuando vio esa cosa, dijo, olvídate, hazle lo que tú quieras, y eso no va para ningún lado como quiera. Tan mala que estaba y con tan mala reputación que nunca pudo competir en el mercado de las pistolas y al poco tiempo fue retirada. En conclusión, Glock ha tenido la capacidad de producir 28 modelos. Desde la primera Glock 17 hasta la más reciente en calibre 22 long rifle para practicar. La mayoría de estas en las categorías estándar, compactas y subcompactas. Otras también en modelos de competición, algunas automáticas y otras muy especializadas. Algunas de las cuales obviamente no se pueden mercadear en los Estados Unidos por la ley del 1986, pero se fabrican en todos los calibres comunes y no tan comunes como la 10 milímetros. Lo cierto es que la pistola Glock les arrebató el mercado americano a los fabricantes nativos y se coronó. No tan solo como la pistola más vendida en la historia, sino que también demostró ser la mejor pistola en la historia. Ya en sus años 90, de los 120 años que Gastón decía que quería alcanzar, Gastón ha dejado un legado de ingeniería inigualable y demostró que la tenacidad y el ingenio de una persona, cuando se propone algo, lo puede lograr. ¿Escucharon eso? Cuando una persona se propone algo, lo puede lograr. Gastón, en cuestión de un año, se hizo millonario. En 2 años se hizo multimillonario. Y en 5 años, billonario. De un pequeño taller en el garaje de su casa a varias fábricas alrededor del mundo. Un hombre simple, de hombres caídos, al que sus vecinos conocen como Le Fantôme, el fantasma. Si la señora Fortuna lo había visitado, ¿qué ustedes creen? Glock, Gastón Glock, el hombre del destino. Hasta aquí nuestra serie sobre la pistola Glock, recordándote que si te gustó nuestro programa, dale manitas arriba y si deseas suscríbete y le das a la campanita para que recibas notificaciones de nuestra próxima edición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te mire con un rostro sonriente y te dé paz. Hasta la próxima.